Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípatos. Les habla su anfitrión Sebastián Cova grabando esto la tarde del viernes 6 de septiembre desde Caracas, Venezuela. Para los que no me conocen, mi nombre ya lo dije, Sebastián Cova, soy politólogo. Esto les sonará medio extraño a los que tienen tiempo yéndome, pero es que un amigo que vive en Canadá me dijo, no, chamo, pero tienes que presentarte porque siempre puede estarte oyendo a alguien por primera vez. Y dije, bueno, es verdad. Sobre todo si a alguien le gusta lo que dije y se lo está recomendando a otra persona. Entonces, bueno, eso. Sebastián Cova, politólogo, profesor universitario en Caracas. Bien, este capítulo breve quería hacerlo antes de entrar al tema de los Estados Unidos, que es algo que prometí en el capítulo anterior, pero quería hacer un pequeño capítulo que me parece que tocaba hacer para volver al tema argentino y hablar sobre Javier Milei, ahora que ya es presidente. Yo el año pasado le dediqué al tema argentino dos capítulos. En uno fue compartido, hablé de Argentina junto con España, y otro sí fue solo para hablar de Argentina. Pero me parece que vale la pena. Ya ha pasado casi un año desde el primero de esos capítulos y, y Milei ya es presidente y tiene meses, ya pasaron los 100 días de luna de miel y ya se puede ver algún resultado de sus políticas públicas. Entonces me parece pertinente tocar el tema, sobre todo porque además tuve la suerte de toparme en estos días con unos análisis. O sea, yo he seguido la cosa más o menos de cerca. Sé de amigos que por su origen argentino tienen y fascinación además con el personaje de Milei, tienen siguiendo el tema mucho más de cerca. De hecho, yo tengo un amigo del colegio que se llama Luis Eduardo, oyente ocasional de este podcast, creo, que fue la persona que me presentó a Milei hace años, por allá por el 2016, creo, 2015, cuando todavía era una figura mediática exclusivamente, un analista que llevaban a programas de televisión básicamente por show, porque se ponían a hablar con él y él comenzaba a insultar a diestra y siniestra y a pegar gritos y eso me imagino que le caía muy mal al entrevistador, pero le fascinaba al público y entonces le encantaba a la cadena televisiva. Eh, yo no sé si se referencia a esto en otras oportunidades, pero justamente ahí fue que el personaje me comenzó a caer mal, ¿no? Pero entonces, bueno, por ejemplo, este amigo Eduardo, Luis Eduardo, él siempre tiene el tema argentino lo tiene siempre mucho más cercano. Él vivió allá varios años, su papá era de allá. Él terminó el bachillerato allá, se graduó de bachiller allá y fue después que regresó a Venezuela. Y bueno, el tema argentino le toca particularmente cerca, pues, y lo sigue y le fascina a Milei. Entonces, eh, si me comparo con él sigue la cosa mucho más de cerca. Pero si me comparo con otros amigos argentinos, eh, que son argentinos, nacidos en Argentina y que solo vivieron en Argentina 10 años, luego vivieron 12 años aquí y luego vivieron el resto de sus años en Europa y sin embargo todavía siguen hablando como si tuviesen en su Argentina natal, usando las palabras propias de Argentina. O sea, nunca se venezolanizaron ni se europeizaron ni nada, ¿no? Es cómico. Entonces yo lo sigo más cerca que esos otros amigos, por ejemplo. Entonces, bueno, la cosa es que cada vez que me topo una noticia de Milei, la leo, me interesa. Y esta semana me topé con dos. Una realmente era vieja, una era de mayo. La otra sí era de 1 o 2 semanas, ¿no? Que eran revisión de, mira, cómo han impactado ya a meses las políticas de Milei que si han producido el efecto que se esperaba. Entonces eso me refrescó el tema y me hizo el clic para inspirarme en que vale la pena hablar esto desde la perspectiva ya más que todo política, para responderme a mí mismo para con lo que yo dije en su momento, cuando Milei ganó las primarias, esa cosa rara que tienen en Argentina, que tienen como unas primarias obligatorias por las que tiene que pasar todo el mundo. Entonces la gente lo termina viendo como una especie de primera vuelta. Luego hay una verdadera primera vuelta ya. Milei también quedó de primero ahí. Y, y después ya la elección en la que quedó electo y asumió el cargo, ¿no?
en diciembre del año pasado. Eh, entonces, bueno, aquí va el comentario. No es tanto un análisis, sino un comentario. En, en resumidas cuentas, la situación de emergencia, vamos a decir así, el fuego que Milei buscó apagar, que se había estado encendiendo durante la pandemia, ese fuego fue controlado. Las medidas radicales que tomó, radical entre comillas, pero ok, vamos a llamarlas radicales, que tomó Milei llegando de entrada a semanas de haber asumido el cargo, lograron controlar la situación. La situación básicamente era que Argentina estaba al borde de entrar otra vez en hiperinflación, una situación económica en la que Venezuela cayó a finales de 2017 y de la que salió en 2022, si mal no recuerdo, 21-22. Esto de acuerdo a los criterios que aplicó de forma convenida el gremio de economistas en Venezuela, porque el Estado venezolano y mucho menos el gobierno venezolano en ningún momento se molestó en reconocer la situación ni en ofrecer cifras oficiales. Entonces aquí en Venezuela los economistas decidieron aplicar uno de los varios criterios que se utilizan para definir hiperinflación, que era la de 2 trimestres seguidos, donde la inflación mensual fuese igual o mayor a 50%. Y solo se consideraba salido de la hiperinflación si llegabas a 4 trimestres, es decir, un año entero, donde en ni un solo mes había una inflación igual o mayor a 50%. Entramos oficialmente en ese rango en octubre de 2017, el tercer trimestre del 2000. Perdón, no es 2 trimestres, era tener un trimestre donde la inflación de los meses fuese igual o mayor 50%. Eso se cumplió el 1 de octubre de 2017 y se estuvo por salir varias veces a finales del 19 y en el 20, pero entonces siempre había un mes en el que la inflación sí volvía a ser 50%, entonces la cuenta volvía a cero. Pero como les digo, esto fue una convención de los economistas venezolanos, de algunos economistas venezolanos, los que se tomaron el trabajo de estudiar eso. Nunca fue algo oficial. Pero la hiperinflación en Venezuela, si bien fue horrorosa, y sigue siendo, aunque ya no sea hiper, es nada en comparación con la hiperinflación que han vivido otros países de América Latina y del mundo. La que está registrada como la peor en la historia moderna, al menos, es la de Hungría en 1945-46, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Luego la de Alemania en los tempranos años 20. Y por ahí hay, creo que también la peruana y la Argentina a finales de los 80, principios de los 90, está en el top 5 de las casos modernos, vamos a decir así, los del siglo XX de hiperinflación. Yo recuerdo gente que vivió eso, padres de amistades mías en los 90 que me contaban que ellos iban a los restaurantes, pedían el menú, ordenaban y pagaban, como en los locales de comida rápida, porque si esperaban a terminar de comer 30, 45, 60 minutos después, el precio no es que podía ser más alto, el precio iba a ser más alto. O sea, el precio cambiaba en una relación de una hora. Una vez escuché otro criterio para definir hiperinflación, no lo escuché, lo leí en El Economist, y hablando del caso venezolano, por cierto, que creo que era cada cuánto tiempo se duplica el precio de los bienes. Entonces, creo que en el caso venezolano ponían que era algo así como que una semana. Y decían, esto todavía es nada en comparación con el caso húngaro, que era cada 15 minutos. Se duplicaban los precios de las cosas. Ese famoso caso húngaro de los años 40. Bueno, Argentina vivió una hiperinflación horrorosa a finales de los años 80 que traumatizó al país, que fue espantosa. Entonces se veían todos mandados a lo mismo y eso Milei lo logró parar. Básicamente cortando el gasto, porque lo que produce la inflación en estos casos es el Estado tiene mucho más gastos
de lo que puede recaudar por vía tributaria, entonces hace lo que comúnmente se llama imprimir dinero, o sea, emitir dinero inorgánico, con lo cual lanzas demasiado dinero a la calle, los precios corren detrás de esto porque es mucho más circulante que los bienes y servicios disponibles, los precios se inflan. Y además la moneda está devaluada porque estás imprimiendo más. Entonces eso se evita por un lado, hay varias medidas, está la medida de disminuir los gastos y al mismo tiempo la medida de subir las tasas de interés, que es lo que aplican los bancos centrales. Como este no es mi fuerte, no es mi área, muy probablemente algún economista o alguna persona bien conocedora de economía me está oyendo y ya detectó 2 o 3 errores. Sin embargo, no son esenciales para para lo que quiero hablar ahorita. Les pido que me los perdone. De todas maneras, aquí para el análisis económico. Porque lo que quiero hablar es de las implicaciones políticas de todo esto. Y eso sí es mi área de experticia, al menos más que de la económica. Milei logró controlar ese fuego, apagarlo. Ahora bien, las causas profundas de la inestabilidad económica de Argentina, que son perennes, que es crónica, que cada tantos años vuelve, eso está por verse si lo va a lograr. Estaba oyendo unas declaraciones que vi en los videos que vi esta semana donde decían que Milei había prometido, creo que para 2040, una cosa así, Argentina va a ser una potencia industrial o algo así, pero bueno, esas son típicas promesas de líderes de los cuales la historia está forrada y no son lo de menos, ¿no? Pero si él está apuntando para allá, quiere decir que está dispuesto no solo a controlar lo urgente, sino a reformar lo importante que impediría que Argentina siga cayendo cada tanto en estas crisis económicas de las cuales yo nada más en mis 45 años de vida he visto o he sabido de 3. O sea, esa de los finales de los 80, principios de los 90, que no la viví en persona, pero no tenía cabeza para eso, yo tendría 10, 11 años nada más, pero de la que supe después. Luego ya una que ya yo sí era adulto, que fue la de 2001, que fue cuando pusieron el famoso corralito, que tumbó al gobierno del momento. Y luego ya esta reciente, esta que empezó con Macri en 2018 y que agarró y que fue la que llevó a Milei a la presidencia. Ahora bien, el comentario político. Yo decía el año pasado que a mí Javier Milei no me gusta. Pese a que yo tengo un porcentaje considerable de coincidencia, vamos a decirlo, ideológico-programática con Milei. Yo sí creo que el Estado en América Latina se nos ha hipertrofiado, que no dejamos a las fuerzas de mercado, por más que reguladas, no las dejamos generar la riqueza que podrían generar y que el primer mundo demuestra que pueden llegar a generar, que tenemos al Estado metido en muchas cosas y que eso ha impedido el crecimiento latinoamericano, sumado a otros problemas de índole más cultural. Pero que el Estado sí está muy grande, controla demasiado, las típicas medidas que aplicamos en la región de control de precio, de expansión de la política fiscal a través de grandes programas de inversión, termina siendo a veces más dañina que de lo que se pretendía, y dependemos exageradamente de los commodities, es decir, de las materias primas, tenemos un muy bajo nivel de industrialización. Desde América Latina, una vez leí en el Economist, eh, si tú sumas toda la población de América Latina, da como unos 400 millones de habitantes, lo cual es más, o sea, es buen rango. Pero el aporte de América Latina al PIB del planeta entero es menor al 5%. Pero está entre 20 y 25% de las muertes violentas en todo el planeta. O sea, nos matamos, que da dolor y tristeza, pero no generamos riqueza alguna. Pero aquí hay talento, aquí hay recursos por un lado, aquí hay talentos, aquí hay industria, ¿por qué aportamos tan poco, no? Entonces yo veo con cierta
anhelo y expectativa el programa de reformas de Milei en el campo económico. Irónicamente, él que se autodefine como libertario o anarcocapitalista y que dice que el Estado nos ha hipertrofiado, o sea, todas estas cosas que ya yo dije las dice él también a su manera, a su estilo, con su propia escogencia de palabras. Por otro lado, yo no sé si él de verdad cree eso y si no lo cree, no le ha importado que la gente que se ha vinculado a él y que combine su plataforma política con la de él, político electoral, salga vendiendo eso y él no lo critica ni se distancia, entonces de alguna forma lo avala. Yo no lo he oído directamente criticarlo, pero sí deja que la gente que se vincula a él lo haga. Por otro, ¿y a qué me refiero? Por otro lado, su plataforma contenía condenas al matrimonio igualitario, es decir, que los gays se puedan casar, las personas del mismo sexo se puedan casar, a los derechos de los transexuales, a los derechos de las mujeres al aborto, etcétera. Todas esas son ideas con las que yo comulgo y que creo que van desde mi perspectiva, en perfecta consonancia con mi autoidentificación como liberal. O sea, yo creo que la orientación sexual de una persona y la identificación sexual de una persona no tienen por qué estar vetadas, ni restringidas, ni impedidas por las leyes, que el Estado más bien debería en todo caso hasta promover de alguna forma la no solo no impedirlo, no discriminarlo, sino incluso condenar cuando la sociedad lo discrimina. Porque una cosa son las leyes, otra cosa es luego cómo la gente reacciona, ¿no? Si tu papá y tu mamá no te quieren volver a hablar más nunca porque saliste del closet, no veo cómo el Estado puede cambiar eso. Pero que tampoco se te impida tener un trabajo por tu orientación sexual, con eso sí estoy totalmente de acuerdo. Entonces, desde esa perspectiva, el Estado está interviniendo, el Estado le está diciendo a alguien, te prohíbo que prohíbas no darle trabajo, o sea, te prohíbo que prohíbas darle trabajo a esta persona por su orientación sexual confesa y abierta. Milei, no sé si él abiertamente, pero él se ha asociado con personas que son abiertamente condenatorias de la orientación sexual, que están en contra del matrimonio igualitario. A mí me parece que las personas del mismo sexo, si se quieren casar, allá ellas, si quieren tener y criar hijos, allá ellas. A mí no me parece en lo más mínimo condenable ni preocupante que la gente que gusta de su mismo sexo tenga hijos y los críe. Para empezar, bueno, no voy a explicar por qué. Simplemente no tengo contra eso. También me parece que debe ser totalmente libre que la gente se pueda divorciar, que las mujeres puedan abortar si así lo desean y todo eso. Y Milei en ese caso no es tan libertario. Y entonces ahí tienen la postura, si no abiertamente, sí la de la gente que está alrededor de él, ahí sí el Estado no le importa que sea grande, ¿no? Entonces ahí sí el Estado sí tiene que estar prohibiendo, metiéndose, como dicen los gringos, metiéndose en la cama de la gente. Entonces, mira, ahí no es ni tan anarquista, ni tan punk, ni tan libertario como él dice, ¿no? Pero en el campo económico yo sí coincido con él en muchas cosas. Sin embargo, cuando yo lo oí el año pasado prometiendo despedazar el Banco Central, de entrar con una motosierra y que no quedase nada y dolarizar la economía y acabar con un montón de ministerios así por decreto, yo decía, qué sandez, qué estupidez, qué imprudencia, qué mal que está vendiéndole la idea a la gente. La gente cree que eso es sensato y que además puede que entonces después le cueste hacerlo y entonces decepciona a un gentío. Entonces aquí viene. Pasados ya varios meses, pasado ya un año de su primer triunfo ellos llaman a eso paso, esas fulanas primarias raras que ellos tienen en el invierno antes de las elecciones, que creo suelen ser entre julio y agosto, por ahí. Y ya de eso se ha cumplido un año, que es cuando él comenzó a parecer ya un fenómeno electoral indetenible. Ya él había sido electo para el Congreso. Y yo mencioné en un capítulo del año pasado que en algún reportaje de televisión, cuando él ya era diputado, él había dicho, porque una cosa es estar afuera y otra es estar acá adentro. O sea, él reconocía que ser político y estar adentro y tener que ser legislador y lidiar era diferente y te cambiaba el switch. Y yo me agarré de esa pequeña entrevista
para decir, quizás el loco no es tan loco y puede al final del día tener un grado de sensatez que le permita evitar cagarla. En lo que por lo demás son medidas que yo quiero que se implementen, yo quiero que sirvan de ejemplo, yo quiero que Argentina salga de ese ciclo. Argentina tiene un potencial arrechísimo, Argentina tiene industria, en Argentina se fabrican aviones, armas, tiene una industria del cine, que es con lo que yo más me vinculo hoy en día como adulto, que, que es sorprendente, que hacen unas películas de una calidad fabulosa, para mí es el mejor cine latinoamericano, tiene unas producciones de televisión que yo me quedo loco, hay un programa que ve mi mamá y yo a veces me siento a verlo con ella porque coincide con la hora en la que vamos a almorzar, que se llama Los Petersen, que son una pareja de hermanos que viajan por toda Argentina cocinando en diferentes lugares y entonces aprovechan y lo muestran. Entonces termina siendo un programa de cocina, de recetas, pero al mismo tiempo un programa de viajes y de turismo. Y me quedo loco con las cosas que hay en el interior de Argentina, con las industrias, los restaurantes, las escuelas, las universidades. Este, han fabricado juguetes. O sea, bueno, Venezuela también fabricó juguetes, me busco un ejemplo bien estúpido, pero tiene mucho más nivel y tiene una capacidad industrial instalada muchísimo más grande que la venezolana, con la que la venezolana ni en su mejor momento ha ni siquiera soñado. Pero entonces me arrecha ver que al mismo tiempo es un rancho económico que tú le das dos patadas y se viene abajo y tienes que empezar a construirlo de cero, a reconstruirlo de cero. Entonces yo quiero que salgan de eso y yo sí estoy convencido de la idea de que hay que reducir un poco el nivel del Estado, hay que confiar más en las fuerzas del mercado, hay que ser un poco más capitalista. En América Latina no hemos sido suficientemente capitalistas y veo con emoción pero también con preocupación las reformas de Milei en Argentina, porque yo creo que si fracasan algunas de ellas, va a ser por los errores políticos de Milei, no porque las políticas no hayan sido las indicadas. Pero después no va a haber cómo convencer a la gente de que esas medidas eran las adecuadas, porque como podría, en el caso eventual de que fracasasen, la gente no va a distinguir que es que fracasaron porque las aplicó Milei. No, es porque fracasaron porque esas políticas son malas. Un poco lo que pasó aquí en los años 90, después de la defenestración de Carlos Andrés Pérez en el año 93. Caldera llega a la presidencia en una campaña electoral en la que prometió prácticamente todo lo contrario a lo que Pérez pasó 4 años y medio haciendo. Gobernó así durante 2 años y medio, el país se postró, se detuvo y entonces después de 2 años y medio llegó a la conclusión de que había que reimplementar todas esas medidas sin admitirlo, sin decir Pérez tenía razón ni mucho menos, pero se las arregló para reimplementar las mismas medidas que había implementado Pérez, pero llevándolas a unos niveles a los que Pérez jamás se había ni siquiera atrevido a postularse. Por ejemplo, en dos áreas claves, una sencilla y otra clave. Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno del 74 al 79 había congelado los precios de las entradas de cine. Y se quedaron congelados hasta 1996. Ninguno de los gobiernos que hubo en el medio, y ni siquiera el gobierno liberalizador de Carlos Andrés Pérez entre el 89 y el 93 descongeló las entradas de cine. Lo único que se habían hecho eran dos ajustes por la inflación, pero los precios estaban congelados. A mí me parece terrible que el Estado esté congelando eso. Eso es una cosa que no le tiene que importar. Si la gente deja ir al cine, el Estado dirá, bueno, lástima, hagan mejores películas, pongan mejores butacas, acomoden esos aire acondicionados. Pero la solución no es congelar el precio de las salas de cine, porque el resultado fue que entonces a lo largo de los años 80 las salas se fueron volviendo cada vez más chimbas. Y cuando en los 90 el resto del mundo estaba haciendo el salto tecnológico a las nuevas salas, con los nuevos conceptos, los multiplex, con butacas cómodas, con caramelerías que te dejaban entrar refrescos y bebidas a la sala, en Venezuela todavía nadie se le pasaba eso por la cabeza. Hasta que Caldera quita el control de precio en el 96 a las salas de cine y ¡boom! Automáticamente ese mismo año comienzan a renovarlas y son las salas de cine que para mi generación comienzan a aparecer en el año 96 y que para las personas más jóvenes son como conocen a todas las salas de cine hoy en día. Y en un área mucho más importante, que los Andrés Pérez nunca se atrevió a abrir la industria petrolera, nunca permitió ni se planteó la inversión privada en la industria petrolera en su gobierno liberalizador del 89 al 93. Caldera sí.
hizo las famosas inversiones en la faja del petróleo, la creación de las empresas mixtas, todo eso. O sea, el mismo gobierno que había estado haciendo todas esas políticas contrarias a las de Pérez, después las retoma y las lleva a un grado de radicalidad mucho mayor. Y luego viene el chavismo y todo se fue al carajo. Entonces se perdió eso. Pero menciono este ejemplo porque me acuerdo que en el 98 uno de los candidatos presidenciales que no obtuvo ni 1% en aquel año era Miguel Rodríguez, que se estaba lanzando por el partido Apertura, un partido fundado por Carlos Andrés Pérez en 1997, después de que fue expulsado de Acción Democrática. Y Miguel Rodríguez venía de haber sido el primer ministro de Cordiplan de Pérez en su gobierno del 89 al 93. Miguel Rodríguez fue, creo que 89, 90 y hasta el 91, por ahí. Y entonces yo me acuerdo ver a Miguel Rodríguez entrevistado por ejemplo, Alfredo Peña, y cuando le decían, pero ¿cuál es tu plan? Bueno, mi plan es esto. El mismo, es el paquete de Pérez, el paquete de Pérez. Entonces, ya se hundían las encuestas automáticamente, porque si tú te asociabas con esas políticas, tú ibas a meter al país por el camino al desastre, no dándose cuenta nadie que le diese que se molestase en verlo, que tú ves los indicadores macroeconómicos del gobierno de Pérez y las medidas estaban dando resultados. Se van al traste cuando Caldera las revierte y luego se devuelven al buen sendero cuando Caldera las reimplementa a partir de mediados del 96. Es decir, se comienza a controlar la inflación, comenzamos a crecer otra vez, comienza a aumentar la inversión, comienza a haber más empleo y todo eso. Pero durante 20 años Venezuela tuvo una inflación de 2 dígitos que deterioró la reputación del sistema puntofijista y nos puso en manos del loco de Sabaneta, que acabó con todo, él y sus secuaces. Entonces a mí me da miedo que las medidas en Argentina, que son medidas que en un buen porcentaje, las de orden económico, con las que yo estoy de acuerdo, se terminen yendo al traste por haber sido mal implementadas, mal vendidas al público. Bueno, el comentario que yo quiero hacer es que eso no ha pasado. Milei, las cosas más extremas que prometió no las ha implementado, no eliminó el Banco Central, además que eso no se puede eliminar por un decreto porque el Banco Central no es un... A diferencia de lo que Chávez pretendió, el Banco Central no es un apéndice del Ejecutivo, no está bajo la dirección misma de está creado por ley y es un ente autónomo en todos los países que se presten de estar apegados a derecho. No hizo eso, no dolarizó. No sé si eliminó los ministerios que amenazó con que iba a eliminar, sí eliminó una enorme cantidad de subsidios y está tratando que en el Congreso se apruebe la privatización de un montón de empresas. Le han logrado aprobar algunas empresas, pero no todas las que él presentó. Pero solamente con disminuir drásticamente el gasto, Argentina salió del sendero que la estaba mandando a la hiperinflación y ya logró bajarla considerablemente. Sigue siendo muy alta, pero por unos meses Argentina se convirtió en la inflación más alta del mundo, superando a Venezuela. Ya está otra vez por debajo de la nuestra y el país está teniendo estos últimos 2 meses un superávit. Y además Milei, aunque se ha asociado públicamente con Trump, por ejemplo, llamándolo My President y cosas así, cuando coincidieron en un evento, no me acuerdo dónde fue, pero fue en febrero de este año, y asociándose con la gente de Vox en España. No estoy seguro si se ha asociado con Víctor Orbán, que ya eso me parecería como aparecer al lado de Putin. Creo que no ha llegado a ese nivel. Pero políticamente hablando, Milei se está comportando como un presidente digno del título de presidente. Sigue teniendo sus excentricidades, sigue cerrando sus discursos con viva la libertad carajo, que me parece que es una cosa un poco infantil, pero menor. No, eso no es criticable, simplemente me parece como que ahí viene otra vez con esto. Pero le ha bajado la tónica, ya no sale con la motosierra, ya no sale haciendo payasadas en televisión y está gobernando y tratando de lograrlo. Y la respuesta macroeconómica de Argentina y de los inversores ha sido positiva.
no ha podido lograr más porque Milei básicamente es un partido de un solo hombre, él no tiene no tiene un partido como tal organizado, apenas, y si lo tiene está en pañales, no ha logrado, no tiene mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso, entonces no ha podido implementar las reformas más profundas que tienen que ser logradas por ley, no pueden ser vía decretazo a lo chavista. Otra distancia con Chávez, pese a que tiene coincidencia en esa cosa mesiánica de llegué yo aquí a salvarlos a todos. Y mesiánica de verdad, porque Milei dice cosas como que a él se le aparece Dios y vainas así. Ha hecho sesiones espiritistas para contactarse con el alma de sus perros muertos usando Ouija y cosas de esas, ¿no? Y no lo niega. Esto no son rumores, esto está documentado. Public record, como dirían los gringos. Y si bien en eso coincidía con Chávez, no es, no está gobernando como Chávez con esa cosa de que o estás conmigo bajo mi bota o estás contra mí, ¿no? No ha caído en eso. Por supuesto, ha habido una férrea oposición, los sindicatos, que en Argentina me parece que son todos muy proclives a ser mafiosos y son como unas maquinarias controladas, oligárquicas, las cúpulas de los mismos, al menos, ¿no? Controladas por familias. Hay sindicatos, diferentes sindicatos que están dirigidos por los hijos de los dirigentes de otros sindicatos. Y esos otros sindicatos, los dirigentes están dirigiéndolos desde los años 80. O sea, son las instituciones menos democráticas que tiene Argentina, menos atenidas a la alternabilidad y los principios liberales de rotación, de democracia interna. O sea, los sindicatos en Argentina, por más que de repente pueden cumplir una labor de protección de los derechos de sus asociados, son unas mafias horrorosas. Han hecho oposición, pero no han caído en violencia, se atrancan las calles, lo que sea, pero todo hasta ahora se ha mantenido mal que bien dentro del margen de la civilidad y de la normalidad política. Y eso me ha relajado y me ha permitido decir lo que estoy diciendo ahora. Mira, con mi ley quizás me preocupé demasiado, todavía falta mucho, pero yo creo que los buenos resultados económicos que está teniendo en esta segunda mitad de 2024 van a continuar en 2025. En 2025 va a haber elecciones legislativas para renovar parcialmente el Congreso y yo creo que el buen desempeño económico se va a traducir en un triunfo de legisladores vinculados a Milei, con lo cual posiblemente alcance una mayoría en ambas cámaras que le permita hacer ahora sí las reformas legales que permitirían hacer el estado de cosas no solo un apagafuegos del momento, sino que Argentina definitivamente se cambie de rumbo y no siga por ese sendero en el que constantemente, cada tanto, cada lustro o cada 2 lustros, se desbarajusta económicamente y se va al carajo. Y cae en hiperinflación y cierran un montón de industrias y la gente se desespera y se pone en manos de causas extremas. Esta es mi esperanza, todavía está por verse. Vamos a ver si por el contrario más bien puede pasar que entonces no sea el caso, sino que más bien los sectores más contrarios, más radicalmente contrarios, en la ultraizquierda o algunos sectores hiperliberales no necesariamente asociados a Milei, controlen la Cámara, entonces le hagan una oposición más férrea desde ahí y entonces la cosa se desbarajusta. Pero yo creo que ceteris paribus, es decir, sin cambiar nada más, viendo cómo se desempeñan las cosas de aquí a las elecciones del año que viene, yo creo que la situación económica en el transcurso de 2025 va a estar mejor y eventualmente se va a traducir en una mayoría legislativa que yo espero que sea utilizada para desregular la economía argentina, privatizar mayor número de empresas o aumentar la participación privada en el sector económico, retirando el Estado de sectores claves, disminuyéndolo. Sin embargo, como ya he dicho antes, cuando los Kirchner reestatizaron la industria petrolera en Argentina, no es
no es como el modelo venezolano. O sea, allá la industria petrolera fue creada por el Estado, luego en los años 90 fue privatizada, puesta enteramente en bolsa, fue comprada en buena mayoría por una empresa española, y luego los Kirchner, ya en tiempos de Cristina Kirchner, fue reestatizada, pero solo parcialmente. O sea, el Estado solamente adueña 51% de YPF, que es el nombre de la empresa del Estado eh, que explota y monopoliza la explotación y distribución del petróleo en Argentina. Solo 51%. El otro 49% sigue estando en bolsa. Eso, que es visto como la extrema izquierda argentina restatizó el Estado, esa era la propuesta, es la propuesta de María Corina Machado aquí, la, entre comillas, radical de derecha, o sea, poner en bolsa 49, o sea, entre 30 y 49% de PDVSA, que el Estado siga manteniendo una mayoría accionaria, pero que tenga que compartir con el sector privado en bolsa pública. Y eso está, la mega conservadora radical de ultraderecha. Resulta que lo que hace la ultraderecha venezolana, entre comillas, es lo que hizo la ultraizquierda argentina. Cosa que va en apoyo de la teoría que yo les expresaba en un capítulo del año pasado, que no conviene casarse con las etiquetas ideológicas gruesas de izquierda y derecha, y mucho menos utilizarlas de forma genérica para aplicarlas a todo el planeta, porque lo que puede ser visto como izquierda en un momento es visto como derecha en otro, y lo que es visto como derecha en un país puede ser visto como de izquierda en el país de al lado, en una persona. O sea, eso no son referencias confiables, y lo mejor que podemos hacer es dejar de utilizarlas. Entonces, bueno, volviendo a esto, volviendo al caso argentino, a mí me gustaría que lo que hiciese Milei con una eventual mayoría legislativa fuese poder hacer esas reformas económicas. Quisiera yo entonces que no lo utilicen para volver a quitarles a las mujeres el derecho a abortar, para volver a prohibirles a las personas que se casen con su mismo sexo y que puedan tener hijos, o a los transexuales que se les reconozcan sus derechos y sus cambios de identidad. Quisiera yo que no. Ahí está por verse. No me extrañaría que, aunque Milei no, como yo decía, no lo he visto apoyar abiertamente esas causas, tampoco lo he visto condenarla ni distanciarse, entonces muy probablemente esos sectores que quieran promover eso lo van a intentar si llegan a tener mayoría. Qué desgracia entonces. Porque yo no quiero que seas... O sea, si eres liberal, tienes que ser liberal de verdad. No liberal para unas vainas y no para las otras. Pues. También el término liberal, socialista y nacionalista y todos esos términos tienen las mismas... se meten por el mismo camino a las dificultades de los términos izquierda y derecha, pero no tanto. Y son más fáciles de definir. Entonces por eso prefiero usar liberal que decir derecha, porque yo puedo parecer muy de derecha al lado de un comunista, porque yo creo en que hay que privatizar PDVSA. Yo no privatizaría, yo no pondría 49% de las acciones de PDVSA. Yo lo que hacía es que crearía, es lo que se me ocurre a mí, crearía subsidiarias y pondría las subsidiarias en bolsa con PDVSA conservando diferentes porcentajes de cada una de ellas. O sea, yo pondría en bolsa Petropiar, Pequiven, una misma PDB, que es la compañía que adueñaba las bombas de gasolina, las estaciones de servicio y así. Y PDVSA seguiría siendo 100% del Estado, pero no seguiría siendo dueña de 100% de la... Pero esa, fíjense, entonces ahí soy hiper recontra derecha si me pones al lado de un compañero, o sea, me viene a la cabeza ahorita un compañero de estudio que es comunista by the book. Entonces yo soy el conservador de derecha. Pero en términos de, por ejemplo, la identificación, identidad sexual, el aborto, el divorcio, todas esas cosas, yo estoy a favor de que se puedan casar los gays, de que puedan adoptar hijos, de que los transexuales puedan cambiar su identidad en los papeles, en los documentos, de que exista libre tránsito, de... Eh, ¿qué más? Bueno, el divorcio, el aborto, todo eso. Entonces ahí, de acuerdo a las categorías de moda que se están usando en los últimos años, sobre todo desde el auge de Trump para acá, entonces en eso se supone que soy de ultra izquierda y me compré la tesis que promociona
George Soros, el judío internacional, la bestia negra de los loquitos. Entonces, fíjense, entonces si usas las expresiones izquierda y derecha, no, ahí hay problemas para identificarme a mí. Yo prefiero usarlas del liberal, porque el liberal pone al individuo en el centro de la ecuación, de la pirámide social. Entonces yo veo como todos esos derechos van a favor del individuo. Se podrá discutir una que otra, pero creo que es un poco más práctico que las de izquierda y derecha. Entonces, bueno, me desvié aquí al final, pero creo que podía resultar interesante para que la gente le sirva eso como un compás para saber por dónde van los tiros que estoy disparando, ¿no? Entonces, bueno, conclusión. Milei no ha resultado tan loco una vez arriba. Sigue siendo bastante popular. Sus medidas en un primer momento aumentaron significativamente la pobreza. Eso siempre pasa. Eso fue algo que le pasó a Pérez. La gente a Pérez no se lo perdonó. Lo vieron como una traición. Pero a Milei no. Yo creo que el truco fue que Milei supo venderlo y decir, esto va a doler al principio. Es como quitarte la curita o el vendaje. Para los que no sean venezolanos, no sepan qué es curita. Yo creo que Pérez nunca supo vender eso. Teodoro Pecos decía que ellos sí lo hicieron cuando a partir del 96 ellos fueron a implementar las medidas, que ellos sí recorrieron todo el país, le hicieron ver a la gente que las medidas que iban a implementar iban a causar en primer momento un fuerte contractura económica, pero que al cabo de 2 años iban a ver los resultados. Y bueno, lo cierto es que con Caldera se entrega el cargo, no tenía el grado de impopularidad que tenía Pérez. En el caso de Pérez había algo de la personalidad de Pérez que levantaba roncha y exageradas, en mi opinión desproporcionadas, pero que definitivamente estaban ahí, porque a Pérez no le perdonaban vainas que los otros hacían en mucha mayor medida. Y la gente se mantenía como que, bueno, ¿sabes? Sí, la situación es tan mala. Pero cuando las hacía Pérez, no, es porque las hizo Pérez. Entonces, bueno, pero ya se harina otro costal. Eso queda para los historiadores. Entonces, bueno, bien, retiro un poco mis angustias expresadas el año pasado. Todavía está por verse, faltan 3 años. No ha terminado todavía el primero, o sea, faltan todavía más de 3 años. Pero creo que si sobrevives al primer año y todavía te mantienes popular, que por eso hizo la comparación con Pérez y Caldera, yo creo que puedes aspirar a que los siguientes años son mejores. O sea, yo creo que Ceteris Paribus 2025 va a ser un mucho mejor año para Argentina y eso se va a traducir en un eventual triunfo electoral de las fuerzas que se arremolinan alrededor de Milei el año que viene, lo cual podría traducirse en una mayoría legislativa que le permita las reformas económicas de profundidad. Que sin embargo también me angustia que también aprovechen y metan unas reformas sociales, individuales o de otro tipo con las que yo no estoy para nada entusiasmado y que me aterran. Pero bueno, está por verse. Dicho todo esto, pues concluyo este capítulo. Me gustaría saber su opinión, que me las hagan llegar por mis redes sociales, Eco23, tanto en Twitter como en Facebook. Aquí ahora en Spotify hay una sección de comentarios donde también pueden escribir sus comentarios. Y bueno, los que me tengan en WhatsApp me pueden escribir también por ahí para saber qué opinan y si recomiendan alguna lectura, si están en desacuerdo con algo, si quieren aportar, que creo que es lo que más me gustaría. Y también, y ahora sí, les recuerdo que este podcast se mantiene con su apoyo económico. Esto es un peo latinoamericano, por cierto. Voy a aprovechar aquí un comentario cultural. Yo sigo en YouTube y veo muchos podcasts que están apoyados por los oyentes. En América Latina, qué difícil es convencer a la gente de que si algo te gusta sería bueno que lo apoyaras económicamente. Hay gente que me escribe para decirme que le encanta mi podcast. Gracias. Ya eso me hace suficientemente feliz. Pero me sorprende que a un porcentaje muy mínimo de esos que me escriben para decirme que le encanta mi podcast, lo apoyan económicamente. No están obligados, no se los estoy exigiendo, ni esto es un reclamo. Pero quería hacer el comentario
porque me parece que culturalmente dice mucho. O sea, yo veo que entre los anglosajones, cuando ven que algo les entusiasma, así sea gratis, lo apoyan económicamente. Entre los hispanos, incluso cuando es algo que no es gratis, lo pagan a regañadientes y siempre están buscando cómo sacarle la trampa a la vaina, ¿no? Estoy siendo demasiado genérico con esto y seguro podemos hacer un estudio y vamos a encontrar un montón de anglosajones que también quieren hacer la trampa y vamos a encontrar un montón de hispanos que sí están dispuestos a pagar. Y de hecho, me están oyendo algunos que sí son suscriptores, que sí me apoyan en el Patreon. Entonces, bueno, perdonen la generalización, pero quería hacer el comentario cultural que vale la pena extenderlo después en algún otro capítulo ya aparte. Todo esto era para decir que ustedes pueden apoyar este podcast yendo a mi Patreon. ¿Cómo se escribe? Patreon.com/perípatos. Aquí en la caja de información está el enlace directo. Y apenas dando $1 mensual me ayudan a llegar a fin de mes. Pueden donar más, ojo. Había gente que en su momento me donaba $5 mensuales. Pero yo solamente les sugiero uno. Y digo sugiero porque yo no lo exijo. Ustedes oyen esto gratis. También ayudan, por supuesto, haciéndole llegar este podcast a aquellos que creen que les puede interesar o ser de utilidad. Hasta la próxima.